os vamos a presentar un trabajo sobre la Edad Antigua. La Edad Antigua. Nuestro grupo de los celtas. Índice. Introducción. Celtas, íberos y celtíberos, los pueblos colonizadores, Roma, judíos, dudas. En ese trabajo os vamos a hablar de los pueblos que llegaron a conquistar alguna parte de España y antes de que se inventara la escritura, o incluso un poco antes. Son los pueblos que se sitúan entre la prehistoria y la época romana. La Edad Antigua comienza con el primer documento escrito y termina con la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Ahí he puesto antes de Cristo sin querer. Estos pueblos se dividían en celtas, íberos y celtíberos, colonizadores y romanos. Entre los colonizadores estaban los fenicios, griegos y cartagineses. Esto es un esquema sobre la Edad Antigua que se dividía en prerromanos y romanos. Los romanos era España y los prerromanos, los íberos, celtas y celtíberos, y los tartesos, fenicios, griegos y cartagineses. Celtas, íberos y celtíberos. Las tribus primitivas de la península ibérica son los celtas y los íberos. Estos eran los pueblos prerromanos que habitaban en ella, en la península desde finales de la Edad del Bronce y hasta la romanización de España. Su nombre también les venía de los idiomas que utilizaban y existe muy poca documentación sobre ellos porque fue justo nada más empezar la escritura y había poca gente que sabía escribir. Distribución de estos pueblos en España. Formaron muchas tribus y con lenguas diferentes. Entre ellos había guerras y nunca llegaron a formar la unificación política. Los celtas eran un pueblo guerrero con cultura menos desarrollada que la de los íberos. Se enfrentaban continuamente y los celtas llegaron a conquistar toda España menos Levante y Andalucía. Pero luego los íberos les expulsaron hasta Galicia y Portugal, que allí es donde dejaron su mayor influencia. Los celtíberos en la península empezaron a conquistar Castilla y León y se fueron extendiendo por el centro, porque se cree que se formaron dentro de España. Y los íberos entraron en la península ibérica por el estrecho de Gibraltar y luego se fueron extendiendo hacia el oeste por el mar Mediterráneo. Este es un mapa que indica por dónde estaban los íberos, los celtas y los celtíberos. ¿De dónde provienen? Como os he dicho, no hay muchos datos y entonces no se sabe muy bien de dónde provenían. Se desconoce el origen de los celtas y algunos dicen que son de Asia y otros que es lo más probable que provienen de la zona de Grecia. El origen de los celtíberos también es dudoso, aunque lo más probable es que se crearan dentro de España y hay quien dice que vienen de Italia. Tampoco se sabe muy bien el origen de los íberos, pero se supone que vienen del norte de África y entraron por el estrecho de Gibraltar. Esto es una foto que indica que los celtas venían de Europa, los íberos del norte de África y los fenicios y griegos del mar Mediterráneo. ¿Qué costumbres tenían? Había una costumbre de los celtíberos que era emplear planchas de hierro bajo la tierra y hasta que se quitaba lo más débil y cogían lo más fuerte y entonces hacían armas con ello. Con el hierro duro. Entonces podían atravesar casi todos los que se les pusiera por delante. Otra costumbre era bañar su cuerpo con orina y con el mismo producto lavarse los dientes, pensando que era bueno para su cuerpo. Y a los enfermos, una de los íberos era sacarles a la calle a los enfermos. Algunos dicen que era para no propagarse la enfermedad y otros para que la gente pasara por allí y pudiera darle alguna solución. Estaban acostumbrados a sacar un trozo del cráneo no se sabe si era para aliviar enfermedades cerebrales o prueba de madurez, y que unos pasaban y otros no. Este es un cráneo íbero, por ejemplo, que como veis había un trozo del cráneo que lo habían sacado. Entre las costumbres de los celtas había una, por ejemplo, que para un celta la cabeza era muy importante para el alma. Entonces, pues tenían una costumbre de cortar la cabeza a sus enemigos embalsamándolas y luego para conservarla. Y había tribus que en la iniciación mandaban a gente, a los jóvenes fuera, para que volvieran con una cabeza humana en la mano.
Un celta no temía la muerte y en las batallas eran arrasadores. Se protegían con un escudo, una espada y un torque, que era una cosa que se ponían en el cuello. Y si se les quitaba el torque, pues aunque siguieran armados, ellos creían que estaban vencidos. Para confirmar las alianzas, los jefes se hacían un corte en la mano y bebían de la misma sangre con el que tenían ellos. Y en un principio los celtas hacían sus enterramientos en fosas, pero luego fueron evolucionando y dejaban a los cuerpos para colocar los cadáveres en zonas altas hasta que se descomponían y luego tiraban los huesos en fosas. Y era muy importante pues los banquetes, que duraban varios días y que se comían varias variedades y luego se dormía sobre las mismas pieles que habían comido. ¿Cómo vivían? Los celtas vivían en poblados amurallados y elevados, llamados castros. Los castros no tienen calles rectas, sino que cada una formaba pues su propia calle, por decirlo así. Luego entonces, las casas eran de paja y barro, eran ovaladas, en algún caso había torretas de vigilancia para mirar a ver si venían enemigos. Y se dedicaban a los labores de ganadería y agricultura. Los íberos eran un pueblo y vivían en ciudades normalmente amuralladas con piedra y adobe, situados en zonas altas o cerros. Desde ahí divisaban los cruces de camino y puntos estratégicos y todo lo que pasaba por ahí. Dentro de sus murallas había un gran conjunto de viviendas. Era en planta cuadrada o rectangular y solían tener dos plantas. Este pueblo era experto en arquitectura y cerámica. Los celtíberos normalmente vivían en una casa de una sola planta, dividida en 3 estancias: el vestíbulo, el almacén y la estancia principal, que era muy importante porque en ella se dormía, comía y se hacían varias cosas diferentes. Esta es una casa íbera que tiene forma rectangular y está construida de piedra. Eso es un castro de una casa celta, que como veis era medio ovalada, medio circular. Y esto es una casa celtíbera, que solo tiene una sola planta. Los inventos que tenían, pues algunos de los inventos eran algunas piezas del arao que lo reformaban: el jabón para lavarse y con grasas de animal, la bota de malla para enfrentarse contra otros pueblos, los pantalones de los celtas que sujetos con grandes cinturones, la segadora o el tonel, el torque y el fuego. Eso es una malla de los celtas y eso es un torque, lo que se ponía en el cuello. Los fenicios se organizaban sobre todo en el asentamiento de colonias cerca de la costa, por lo cual tenían poco territorio en España. Los fenicios fueron un pueblo medio oriente, por lo tanto asiáticos occidentales. Su cultura se desarrolló hace 3.600 años. Crearon ciudades que siguen vivas en la actualidad. Impulsaron el comercio e hicieron grandes aportaciones a la organización de vida social, económica y política y religiosa del mundo antiguo. Estas son algunas de las islas de los cartagineses, y aquí los griegos, este es su territorio, y los fenicios eran otros. Los fenicios. La cultura fenicia fue amplia y se difundió por el mundo. Su cultura fenicia es un componente fundamental de la cultura mediterránea de hoy en día. Las personas de este grupo se llamaron a sí mismos cananeos, los griegos les llamaron fenicios y los romanos les llamaban fenicios. Esta es una foto de sus casas desde abajo.
hasta su moneda. Pueblos con